Siempre caigo en la misma. ¡Ah! ¡Tú eres malo conmigo! ¿Quién será más malo, señor Morticio? Yo que no entiendo por qué no ha comprendido la idea de que en un espectáculo de estos se maneja el humo, o usted que insiste en toser en donde sea. ¡Ah! Seguramente es porque tienes algún tipo de problema. Y dale con recordarme mis problemas. ¿Qué problemas puedo yo tener, señor Morticio? No sé. Eres ser un hombre malo. Los seres humanos estamos muy lejos de aquello que conocemos como maldad, tal cual. Y lo he probado, señor Morticio, cada vez que le hemos hablado de cierto tipo de personalidades que de alguna manera se ha manejado y esgrimido y dicho que son personas malas, pero que ya en el momento de darnos cuenta, sencillamente son hombres, hombres sometidos a una serie de vicisitudes y problemáticas que les hacen temblar en su conciencia, como el caso del día de hoy de un hombre a quien conocieron como el Armado allá en la Ciudad de México, pero probablemente su apodo sea lo menos interesante de esta historia. Señoras y señores, sean ustedes una vez más bienvenidos a las sombras. Es seguro que el coste de la guerra puede medirse en lágrimas y en pérdidas humanas. Sin embargo, eso es en lo correspondiente a las bajas inmediatas que se producen en un conflicto. A menudo, el resto de las heridas invisibles de los seres humanos suelen obviarse porque no aparecen en primera instancia. Pero a medida que pasan los días, la forma en que supuran estas heridas hasta corromper el alma nos demuestra que tales llagas, si no cicatrizan, pueden contaminar todo y a todos aquellos que se encuentren a su alcance. Son esas mismas heridas las que se dice que han causado que, de repente, el pacífico veterano de la guerra del Golfo, o de la guerra con Irak o cualesquiera de los más recientes conflictos previos a los de hoy en día, pasen de ser amorosos abuelos o dedicados esposos a entes con la mirada vacía, quienes descargan la pavorosa carga de un rifle de asalto sobre inocentes en un salón de clase o en un negocio de comida rápida. Son las heridas que dejan un recuerdo inolvidable en quien perdió a todo lo que le daba sentido a su existencia cuando fue soldado, que al regresar comprobó que lo había perdido todo, porque no pudieron esperar a que se comprobara su deceso, o en aquellos quienes, por el contrario, se quedaron esperando a alguien que no iba a regresar ya. Son las heridas que tiene un héroe de la guerra, obligado a vivir de nuevo entre la gente, pero con un miembro de su cuerpo menos, o dos, o cicatrices imborrables a las cuales el honor de la medalla no alcanza a desviar las miradas de aquellos que no pueden reprimir su desagrado, disgusto o lástima al mirar a los portadores de este tipo de marcas indelebles. Estas son las heridas que, a medida que pasa el tiempo, demuestran con creces que esa frase que amenaza con ser un lugar común se convierte en una máxima de urgente aplicación en nuestros días. En la guerra solo hay perdedores, toda vez que no es necesario que se trate de un conflicto entre dos naciones, sino que se vive el estado de guerra entre bandos de criminales, entre portadores de ideas distintas, entre creyentes de diferentes religiones. Todo enfrentamiento lleva inevitablemente a generar este tipo de desgarramientos de los cuales algunos hombres parecen haber sobrevivido bien. Pero cada cabeza es un mundo y al final nunca se sabe con certeza lo que hay en la mente de cada persona. Durante el mandato virreinal de Rodrigo Pacheco y Osorio, cuya duración fue de 1624 a 1635,
En la zona oriente de la ciudad llegó a aposentarse un personaje cuyo nombre era el de Lope de Armijo y Lara, quien llegó a vivir en una casa pobre y estropeada en uno de los callejones de esta zona de la ciudad. Teniendo testimonio de que muchos exmilitares habían hallado mucho mejor acomodo en la Nueva España, el caso de don Lope resultaba muy extraño. Pudo haberse acomodado en cualquier otra zona. Sin embargo, parece que no solo era una decisión propia y consciente, sino que al paso de los días se comprendió como un imperativo de las necesidades espirituales del nuevo vecino en el oriente de la ciudad, pues muy pronto fue inevitable para todos apreciar su puntual y asidua asistencia a la iglesia, el fervor que ponía en sus ejercicios de piedad, las cuantiosas donaciones de dinero que hacía a la iglesia y la práctica constante en casa de la oración. Al parecer, esto era lo que apreciaban mayormente los vecinos de don Lope, y lo que al exterior nos mostraba a un excombatiente quien, lejos ya del fragor de la batalla y de las situaciones en las que la guerra obliga a los hombres a torcer su camino, había aprovechado la oportunidad de venir a vivir a la Nueva España para darle también a su existencia un nuevo giro. Una forma noble, en efecto, el aprovechar el cambio de aires para darle un nuevo sentido a la propia existencia. Los párrocos del templo de San Francisco en esta zona de la ciudad se sentían optimistas del curso que llevaba la existencia del mencionado don Lope, y con seguridad todo hubiera andado mucho mejor si hubieran logrado convencerlo de no portar armas todo el tiempo. A don Lope se le daba el mote y apodo de El Armado, debido a que justamente con todo y los atavíos humildes que destacaban la condición que pretendía tener de persona humilde con votos de pobreza, debajo de ellos llevaba cota de malla de damasco, un largo estoque y un largo puñal en la cintura, y estas eran las cosas que llevaba el día que portaba menos armas. En otras ocasiones parecía que saldría del puerto de la Veracruz al día siguiente a combatir a los holandeses o a cualesquiera de los países con los que España estaba constantemente en guerra durante aquellos años. Para dar claramente el aspecto de un hombre piadoso, le sobraban aquellos implementos militares de los que no se desprendía y que le valieron el apodo ya mencionado. Sin embargo, puede que para aquellos que eran más curiosos, el hecho de llevar armas era una excelente decisión. Algunos lo habían visto salir y tomar la dirección de la plazuela de Mixcalco, vistiéndose con las sombras hasta ser uno con las mismas. Sin duda, ya a horas tan altas de la noche, fuera una temeridad no llevar algo con que defenderse, y don Lope iba suficientemente armado para la defensa y hasta para el ataque. El hombre sin duda se convirtió en el motivo de las hablillas y los cuchicheos, dentro de los cuales había quien estaba a favor de dejar en paz al piadoso excombatiente y quien en contra de dejar intacta la reputación de tan sospechoso visitante de las sombras a las tantas de la noche, armado y con la sospecha de que don Lope no había dejado de pelear guerras. O digo mal, había dejado tal vez de pelear las guerras ordenadas por su majestad para comenzar a pelear las suyas propias. Como quiera que fuera, aquella noche don Lope llegó a su humilde hogar. Era cierto que por causa de su excentricidad vivía en aquel lugar, pero ello no explicaba en modo alguno las cuantiosas cantidades de dinero que entregaba a la iglesia. Era posible que don Lope obtuviera por otros medios el dinero con el que ayudaba a la manutención de la iglesia. Era posible que estuviera agotando de ese modo una herencia paternal o maternal que le había tocado recibir y que, dado el giro de su existencia, no quisiera solo para él, por considerar de buen grado ofrecerla a la caridad. Pero ello no ameritaba que pudiera disfrutar de
un mejor lugar para vivir? ¿Tanta era la necesidad de mostrar a los demás la pureza de sus intenciones? ¿O en realidad era una forma efectiva de librarse de las sospechas de los demás? Quizás Don Lope olvidaba que la ostentación de algo por sí solo no demuestra la verdadera naturaleza de una persona. Don Lope se desembarazó parcialmente de las armas que solía traer y después de haber exhalado profundamente, se dejó caer en un sillón. Don Lope estaba tan agobiado que apenas sus reflejos adquiridos en la guerra reaccionaron de forma tan automática a la voz que lo llamaba, que pudo ponerse en pie esgrimiendo una de esas 2 hojas letales con las que solía armarse de forma básica antes de salir a la calle. Guardó silencio antes de emplear una advertencia, con la esperanza de escuchar los pasos del intruso y de ese modo darse una idea, en medio de la oscuridad, de la posición de su posible atacante. Sin embargo, no oyó absolutamente nada, excepto su propio corazón y sus propios pasos retrocediendo mientras la madera rechinaba. Pasaron varios segundos antes de que Don Lope se decidiera a finalmente descansar de la posición a que lo obligaba a estar en guardia ante cualquier posible ataque. Y una vez más, en fracción de segundos, se puso nuevamente en posición de combate al escuchar otra voz desconocida. Sin embargo, esta vez la voz no le pareció en absoluto ajena. Todo lo más, le pareció que el dueño de esa voz no tenía que estar ahí. O más bien, que no podía estar ahí, sencillamente porque sabía que ya no estaba entre los vivos. Lo sabía demasiado bien. Con las 2 voces aún resonando en su cabeza, Don Lope decidió armarse de nuevo y con candelabro en mano comenzó a recorrer su propia casa, buscando el origen de esas voces, si es que las voces provenían de algún lugar. Al estar caminando despacio y sigilosamente, en la espera de lograr asestarle un corte preciso al responsable de su zozobra, Don Lope musitaba ininteligibles oraciones. ¿Acaso dentro de su nerviosismo pensaba que Dios mismo lo ayudaría en ese trance? En el aire resonó como un latigazo el agudo silbido que produjo la daga en sus manos, que surcó el aire a gran velocidad. El acero de la misma era tan fino que el eco del silbido se mezcló con el de una vibración metálica que permanecieron en el aire por varios segundos. De haber encontrado un blanco, la daga habría seccionado el cuello del atacante con tanta precisión que habría sido imposible salvarle la vida. En el lugar, perfectamente iluminado por el candelabro que había llevado, se dio cuenta que no había un solo lugar donde un enemigo furtivo pudiera ocultarse. A pesar de todo, aguzó la vista hasta donde le fue posible para no dejar un solo rincón, un solo resquicio donde pudiera moverse alguien o algo. ¿Por qué lo hace, Don Lope? ¿Qué le he hecho? Se sentía como un animal acorralado. Las voces seguían sucediéndose a su alrededor, pero él no podía identificar el origen de las mismas. Recordó el asedio de Breda. 11 meses de estar evitando al enemigo que, como se dice vulgarmente, salía hasta debajo de la tierra, debido a que cavar túneles era la forma de sus enemigos, los holandeses, de repeler la estrategia de trincheras, barricadas y túneles que habían desarrollado los españoles.
No era extraño, pues, que de repente el enemigo brotara del suelo como en una macabra historia de horror. Y ahora sentía exactamente esa misma sensación. Se sentía como un lobo acorralado, cercado. ¿Verdad que no es lo mismo ser una víctima que ser un victimario, Lope de Armijo? Era demasiado. Tenía que llegar a su mosquete. Pero, ¿a qué le iba a disparar? No aprendiste otra forma de ganarte la vida, ¿verdad, don Lope? Era mucho más cómodo asaltar a los pobladores de las ciudades vencidas, extorsionar a los habitantes de los pueblos rendidos. Y ahora que no hay guerra, es mucho mejor fingir que eres piadoso mientras sigues asaltando a los incautos que circulan de noche por las calles. En un lugar donde no te conocieron, ni supieron qué clase de criminal de guerra eres en realidad. ¿Qué pasaría si supieran que tu expediente no es tan limpio como pretendes hacerlo ver a los demás? ¿Por qué, don Lope? ¿Qué le hice? No, don Lope, por favor. Dios odia a los cobardes, don Lope. Arrepiéntete, don Lope. Si bien al principio eran solo sus oídos los que percibían voces, ahora sus ojos comenzaban a ver con claridad los rostros de todas las personas que había victimado, tanto en la guerra como en su reciente periodo de rapiña en la Nueva España. Todas las voces lastimeras, las súplicas llorosas y las plegarias desoídas mientras sus aceros arrebataban vidas. Quiera que tornaba la mirada, hallaba un rostro que le era fatalmente conocido. La mujer a quien le había mentido que su esposo murió en la guerra sin dejar nada para ella. El último desgraciado al que había despojado aquella noche de sus bienes. La cara del infeliz que había confiado en él para que sus bienes quedaran en manos de sus padres. Cuando llegó a donde se hallaba el mosquete, cargado siempre, un disparo rasgó la noche como si la rompiera en 1000 pedazos. Los vecinos de la vivienda de don Lope de Armijo, mejor conocido como El Armado, tuvieron la desagradable sorpresa de comprobar que éste falleció en el transcurso de la noche, pues su cuerpo se encontró colgando del balcón de su casa esta mañana. Al iniciar las pesquisas del asunto, se procuró mantener en secreto que se encontraron, al lado de cofres y cajas con importantes cantidades de dinero, los restos mortales de distintas personas. Cráneos que, al ser examinados, mostraron la violencia con la que a sus dueños les había sido arrancada la existencia. Lesiones y fracturas por arma de fuego o bien por certeras y pesadas puñaladas en las sienes. Parece que para algunos los juegos de guerra solo terminan en aquello que conocen algunos como el infierno. Y así es, señor Morticio, la historia del Armado. Que si no le gusta así, pues bueno, no me la sé de otro modo. Ah, a tu juicio
juicio era bueno o malo. Hay maneras de hablar de él de distintas maneras. Una, por ejemplo, es considerar que efectivamente era un hombre que quería arrepentirse y que al final probablemente, como de alguna manera se dice, pues probablemente ya eran tantos los pecados que ya no alcanzaba redención y por eso falleció de esa terrible manera. Ay, Otra es que sencillamente era un hombre muy atormentado, independientemente de quién o qué haya venido a ejercer justicia, si es que uno lo quiere creer así. En realidad él mismo fue el que ejerció esa justicia por causa de su arrepentimiento, lo cual también resulta sumamente tenebroso. claro. Sin embargo, usted sabe que esta conversación no la vamos a terminar aquí. Esta conversación es para que ustedes la puedan tener en casa y por supuesto lo puedan discutir de la mejor manera que ustedes deseen, en el tono de las creencias que ustedes profesen, bajo la filosofía que ustedes quieran observar el extraño evento de esto que ocurrió en la Ciudad de México. Nosotros solo nos correspondía traer el relato y ya lo hicimos. Y por ello vamos a proceder a despedirnos, no sin antes recordarles, como lo hemos hecho a lo largo de prácticamente todo el mes, y que ya iremos dejando de hacerlo, porque creo que ya todos los amigos están empezando a ubicar la página, que se suscriban, tanto si ya están suscritos a la página de las Leyendas del Cuervo, que nos hagan el favor de pasarse a las Leyendas del Cuervo oficial, en Facebook también, porque recordarán que el sitio original ha sido hackeado, ya no tenemos acceso a él y por supuesto pues ya no estamos actualizándolo, como se habrán dado cuenta algunos de que ya no aparecen nuevas publicaciones ni cosa por el estilo. Pero en cambio en Leyendas del Cuervo oficial y Bienvenidos a las Sombras oficial están apareciendo, como solían aparecer de costumbre, los videos nuevos, las noticias de los videos nuevos, notificaciones de videos anteriores, recomendaciones y asimismo también los videos de las crónicas de Morticio. Videos que, como siempre han sido en las crónicas de Morticio, tienen historias ocultas, extrañas, cosas absurdas, cosas muy curiosas, muy perturbadoras en algunos casos, como este asunto de que ahora resulta que las ratas pueden ser emisarias del más allá. Eso suena muy macabro, señor Morticio, pero hay que verlo efectivamente en su espacio, porque es ahí donde nosotros podemos encontrar la información sobre este tipo de cosas. Si ustedes han venido aquí y les gusta el trabajo que observan, obsequienos un like, suscríbanse y también activen las notificaciones para que con estas acciones conjuntas sigamos venciendo la oscura maldición del algoritmo, la cual, gracias a su preferencia, sigue siendo derrotada semana con semana, lo cual agradecemos enormemente. Claro. Y sin más por un momento, señoras y señores, nosotros vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que esperamos la próxima semana una vez más darles la bienvenida a las sombras.